Buenas noches, esto es Somos Nosotres, el programa de radio de la EFAC, el espacio de la Fraternidad Argentino-Cubana para la Unidad de Nuestra América. Les habla Renata Gallo y Belén Zafalón Córdoba. Gracias por estar del otro lado, como todos los lunes. Hoy tenemos al aire a Juan José Albarracín. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, magíster en Políticas Públicas y está radicado actualmente en Perú. Juan José, ¿cómo estás? Gracias por este contacto. ¿Cómo estás, Renata? Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias porque siento que Perú en este contexto necesita del apoyo de nuestra América en toda su plenitud. Ha sido un país que muchas veces no ha tenido toda la candidez necesaria porque obviamente estaba tomado por mafias y por un neoliberalismo que estamos viendo que se agrieta cada minuto hoy. Así que necesitamos que todos los pueblos de nuestra América estén atentos a lo que sucede en el Perú, que si cae Perú, la correlación de fuerzas para todas las fuerzas progresistas de nuestro continente va a ser una victoria sin lugar a dudas. Así es, lo creemos y por eso estamos muy atentas a lo que está sucediendo con nuestros hermanos y hermanas peruanas. Y tratando de pensar a lo que está sucediendo, hay un dato no menor, que es que Perú es el país con más muertes per cápita por coronavirus del mundo. Entonces, pensar esa realidad dramática junto a una crisis fenomenal, una crisis producida por el neoliberalismo y por la enorme dependencia de Perú, de Estados Unidos, porque Perú es un país que tiene bases militares, que la DEA está interviniendo fuertemente hace mucho tiempo en Perú, y bueno, donde se ha llevado adelante las políticas de las luchas contra las drogas de Estados Unidos. Bueno, esto normalmente siempre trae grandes inestabilidades a los sistemas políticos, ¿no?, de los países donde se desarrollan. ¿Qué opinas acerca de de esto que estoy pensando en voz alta, Juanjo? Bien, mira, todo eso se combina con una crisis de pandemia que no tiene precedentes, por lo menos en la historia moderna. Perú vive en este momento una crisis sistémica. Es lo que se puede decir desde las ciencias sociales, digamos, si nos vamos a ese campo, porque la descomposición que está sufriendo toda su clase dirigente es muy, muy importante. Ya hay un antes y un después en Perú con esta vacancia de Martín Vizcarra. Eso se suma que es el país de América Latina que más va a retraer su PBI durante el 2020. Actividades como la minería, la manufactura, el transporte, estuvo paralizada durante los primeros meses de pandemia, y obviamente tiene un gran elemento de intervención en Estados Unidos. Sobre todo se puede ver en su política social. Cuando un Estado es tan neoliberal como el Perú, que no tiene sistema de salud de acceso universal y de calidad, que se ha visto en el desborde de más de 35.000 muertos durante la pandemia, que no tiene un sistema educativo de calidad tampoco para las clases populares. Es un negocio muy grande, por ejemplo, las universidades privadas aquí en el Perú, que no tiene acceso a derechos culturales, que no tiene acceso a derechos de nueva generación, por ejemplo, matrimonio igualitario, la discusión del aborto. Eso también se traduce en políticas sociales magras. ¿Y quién toma la posta de esas políticas sociales? Los organismos como USAID, organismos de los Estados Unidos, que tienden a paliar un poco la situación de un Estado que no se hace cargo de sus problemas a nivel social, y que ellos toman la posta para mantener dormida a una población en el asistencialismo. Entonces sí es importante esto que vos me mencionabas del papel de Estados Unidos, porque está construido todo el sistema para que esté adormecida la población en el Perú. Y lo que están diciendo los jóvenes, la generación del Bicentenario, a partir del detonante de la vacancia de Martín Vizcarra, es que
ya no quieren vivir en este sistema, que es necesaria una nueva constitución, que es necesaria una redistribución de la riqueza, que es necesaria que la inmunidad de los congresistas y de los que aspiran a cargos electivos ya no sea un impedimento para poder juzgarlos por corrupción. Hablamos de Perú y hablamos de que todos los presidentes desde la vuelta de la democracia en los 90 o están presos o, como en el caso de Alan García, que se suicidó el año pasado. Martín Vizcarra, presidente hasta el martes pasado, también estuvo involucrado en una causa de corrupción cuando era gobernador de su región. Pero esto no ha sido el detonante de su vacancia. El detonante de su vacancia fue que los grupos de poder político tradicionales ya no querían a Martín Vizcarra en el gobierno, y ante que aquí le dice muy bien Verónica Mendoza, una leguleyada, que es la interpretación de una cláusula de la Constitución Nacional de vacancia permanente por inmoralidad, lo vacaron a Martín Vizcarra dándole la espalda al pueblo. Pero no dándole la espalda porque dijeron Martín Vizcarra es bueno, sino porque decían es mejor que Martín Vizcarra gestione la crisis hasta la llegada de elecciones de abril del año que viene, porque ponemos en discusión el fin del modelo en las urnas. Una candidata como Verónica Mendoza, que es saludada por todo el progresismo en América Latina, tiene grandes chances de poder asaltar el poder por vía democrática. Entonces, lo que la fuerza del progresismo hoy, los sindicatos, los organismos de derechos humanos pretenden de este momento tan crucial en la historia del Perú, que se garantice el proceso de elecciones transparentes para el año que viene. Lo que se está pidiendo, y los chicos en la calle lo que están pidiendo, es que su voz sea escuchada en este proceso de elecciones del año que viene. Entonces, Perú está en un momento crucial, no va a volver a ser el mismo Perú del año pasado, porque la pandemia aceleró todas estas falencias del Estado, pero también trajo consigo un nuevo sujeto político que quiere que Perú entre en la nueva era de derechos, en la nueva era de redistribución, en una nueva era de pensar el extractivismo, no en la ganancia de unos pocos, sino en la tierra como un elemento a respetar. Entonces, son muchos los elementos que Perú está poniendo a consideración de la sociedad toda, porque obviamente hay un cambio de paradigma que se está gestando con esta revolución o esta revuelta popular de los chicos en la calle. Juan José, te hago una consulta. El hecho del golpe que se le dio a Vizcarra, un golpe parlamentario, corrígeme si estoy equivocada en ello, es con motivo de alegar una incapacidad moral al ser señalado por corrupción, pero no fue condenado por una sentencia, por un juez. Esto me resulta sumamente preocupante para una democracia que está en búsqueda de consolidarse, porque si un precedente como este, que a cualquier presidente o presidenta, al estar vinculado con algún proceso, que sea porque en las tapas de los diarios se le cuenta a la población y con eso sea suficiente para señalarlo como inhábil moral, es como alarmante. ¿Qué opinas? Claro que es alarmante. Esto se circunscribe en una disputa de poder muy fuerte que nos retrotrae a las elecciones del 2016. Keiko Fujimori, que pertenece a esa clase política más tradicional, más vinculada a las mafias, como le dicen aquí en Perú, no soportó perder las elecciones e intentó desde el Congreso boicotear todos los elementos que pueda aportar el Poder Ejecutivo. De hecho, Pedro Pablo Kuczynski, que fue el candidato que ganó las elecciones en 2016, vinculados a casos de corrupción también, que se están investigando, porque no tiene sentencia firme, fue vacado de su cargo y asumió Martín Vizcarra. Desde la asunción de Martín Vizcarra ha sido permanente el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. De hecho, Martín Vizcarra disolvió el Congreso, el Congreso anterior,
porque le habían denegado la cuestión de confianza a su premier. El premier es como el jefe de gabinete, lo que sería jefe de gabinete en la Argentina, ¿no? Sí. Entonces, la disputa que la gente percibe es que es una disputa de poder de la clase dirigente, muy alejado de lo que está pasando en el Perú en términos de pandemia. Porque una cosa es que la ingeniería institucional sea fuerte o sea débil, que puede suceder, ¿no es cierto? Porque Perú es presidencialista y solamente tiene un Congreso. Digamos, como para ponerlo en términos de comparación, Argentina tiene diputados y senadores, aquí en Perú solamente hay una Cámara que es la de congresistas. Esa ingeniería institucional había funcionado hasta lo que fue este quinquenio. Pero si los actores del sistema político no tienen una vocación democrática, como lo que sucede en el Congreso, no hay sistema institucional que pueda soportar actitudes golpistas, actitudes destituyentes, actitudes sectarias, como lo que está pasando en Perú. Sí se tiene que discutir en una nueva constitución, una nueva ingeniería institucional, pero ciertos actores que llenan el contenido institucional no tienen una vocación democrática, como lo que está pasando hoy. Bueno, es muy difícil, casi imposible, que la democracia llegue a buen puerto. Juan José, ¿la mayoría en el Congreso peruano es fujimorista? La mayoría del Congreso anterior era fujimorista. La reconfiguración que hubo en este nuevo Congreso que se votó durante el gobierno de Martín Vizcarra fue una menor participación del fujimorismo, pero con una mayor participación del nacionalismo, grupos vinculados a Antauro Humala, hermano de Ollanta Humala, el expresidente también, que está en la cárcel, acusado, sentenciado por asesinato durante una marcha que hubo policías fallecidos y el Estado peruano lo condenó. Grupos nacionalistas vinculados a esa figura están en el Congreso hoy. Hay grupos evangelistas vinculados a israelismo, digamos, todo lo que tiene que ver con esa nueva ola que en América Latina también está asolando, de cuestiones de partidos vinculados a grupos evangélicos. Esa es la composición de este nuevo Congreso. Obviamente alejado de prácticas democráticas y asustados por medios de comunicación y por el poder real, que la verdad que el fujimorismo todavía tiene un cierto poder real en medios de comunicación, en fake news, en el poder judicial. Entonces todo ese complot se ha dado para que Martín Vizcarra, que no tiene bancada propia, que eso también es un elemento fundamental a la hora del análisis, Martín Vizcarra no tiene una representación partidaria en el Congreso de la Nación, entonces siempre estuvo a expensas de que algún aliado pueda tender un puente con su gestión. Como no llegaron a ese acuerdo y se enfrentó directamente con el Congreso, decidieron vacarlo en la última semana. ¿Qué generó esa vacancia? Que muchos chicos de la generación del Bicentenario salgan a pedir por una democracia, ya no por Martín Vizcarra, sino pidiendo por una democracia, porque no, digamos, lo que nos dicen aquí es no pueden hacer lo que quieran con nuestro país. Entonces los jóvenes salieron. ¿Y qué respuesta hubo del golpismo al otro lado? Una brutal represión que dejó como saldo la desaparición de 14 jóvenes. Al día de hoy, la represión más fuerte se dio el sábado en la madrugada, ¿no? 14 jóvenes todavía continúan desaparecidos, lo denuncian partidos políticos, lo denuncian organismos de derechos humanos aquí, que es gravísimo, una violación de derechos humanos gravísimo, y también el asesinato de 2 jóvenes que participaron de la marcha, que quiero decir sus nombres para levantar el puño en alto en toda nuestra América: Inti Sotelo y Jack Pintado, 2 chicos que cuando llegaron al hospital ya estaban muertos. La policía tienen armas, sus heridas de armas de fuego están en su cabeza y en el tórax. Es decir, un asesinato
vil y cruel de las fuerzas represivas del Estado en Perú, que habla del golpismo que trajo consigo el nuevo presidente Manuel Merino, que dicho sea de paso, ya fue destituido. Hoy el Perú, mientras estamos hablando, Renata, no tiene presidente, no tiene ministros, no tiene una mesa directiva en el Congreso. Es una crisis institucional sumada a las que veníamos hablando, de envergadura que durante por lo menos este siglo no había vivido. Hoy el Perú está acéfalo. Juan José, antes de despedirte, quiero agradecerte muchísimo por este contacto, por ayudarnos a pensar en nuestra América desde el Perú hoy. Y quisiera hacerte la última pregunta. ¿Qué papel ha jugado la OEA desde el golpe a Vizcarra hasta hoy? La OEA ha jugado un papel triste, como lo vimos en el caso de Bolivia, y ha jugado un papel secundario. En el caso de Bolivia, obviamente sabemos lo que sucedió. En este caso, ha mandado un comunicado de tono protocolar, diciendo que, ve con preocupación la situación en Perú, insta al Tribunal Constitucional que resuelva la situación de la disputa entre los dos poderes, pero la verdad que un país tan intervenido por los Estados Unidos, la OEA ha hecho casi silencio de radio, podemos decir, y otro organismo que Perú en su momento ha sido el promotor, que es el Grupo de Lima, hoy también ha hecho silencio en todo lo que tiene que ver con la crisis institucional y política. Es decir, que para Venezuela, para Bolivia, para otros países que no son ideológicamente como ellos, siempre tienen la moral en una mano y del otro lado el látigo. En el caso de Perú y de verdad su profunda crisis institucional, política, económica, sanitaria, han hecho silencio. Entonces eso también es para recalcar, porque la verdad es que es alarmante que los organismos internacionales no estén presentes a la hora de denunciar un hecho como el que está sucediendo en Perú, pero ni noticias. De verdad es que necesitamos que los pueblos de nuestra América sean los solidarios, porque los organismos internacionales carecen de legitimidad y carecen de la voluntad de poner fin a esta situación. Creo yo que son parte de la crisis del Perú, ¿no? Como son parte de la crisis en Chile y en Colombia, el Grupo de Lima y la OEA. Juanjo, te mando un abrazo muy grande. Seguiremos comunicándonos contigo para solidarizarnos y para que nos cuentes lo que está pasando de primera mano en nuestra querida hermana Perú. Muchas gracias, Renata. Un saludo a todos los oyentes. Sí, necesitamos que los pueblos de la región se solidaricen y que sigan atentos y atentas. La situación en Perú, que también envuelve mucha esperanza, que también envuelve muchos jóvenes que se incorporan a la política, que también envuelve un proceso eleccionario que puede llevar y que puede romper el modelo neoliberal del año que viene. Así que como está la parte, digamos, negra o gris, también está la parte de esperanza de romper definitivamente ese modelo que tiene maniatado al pueblo peruano. Qué bueno que terminemos esta entrevista con esa palabra, esperanza. Es la hora de los pueblos nuevamente, Juan José, me parece. Que así sea y esperemos estar a la altura de nuestros pueblos. Te mando un abrazo grande, querido. Gracias, Renata, un abrazo grande. Estamos hablando. Chao.